Hace poco entrevistábamos aquí en Brújula Internacional al encargado de negocios de Polonia y nos hablaba precisamente del tema constitucional, cómo Polonia fue de los primeros países después de Estados Unidos en tener una constitución escrita, inclusive antes de la Revolución Francesa. Y los alemanes tenían también varios proyectos constitucionales, pero el nazismo rompió con todas las normas democráticas después de la República de Weimar y por lo tanto fue una constitución, como tú decías, nazi, como la de Italia fascista. Ahora, cuando uno habla de esos términos, ¿cómo definirlos? Sí, es interesante, ¿no? Porque, digamos, nacionalsocialismo o nazismo, o sea, que es lo mismo, ¿no? Y el nacionalsocialismo, digamos, tenía o se diferencia de los demás de que, en el sentido de que ese hitlerismo, en definitiva, tenía como base la supremacía de los alemanes o de los pueblos germánicos, o sea, la supremacía de razas. Y era profundamente segregacionista y racista, en definitiva. Bueno, ahí está lo que hizo, o sea, 6 millones de judíos en el Holocausto. Pero o sea, también gitanos y gitanos, sí, homosexuales, homosexuales, o sea, la superioridad de la raza, sí, por ahí se iba. la raza aria, ¿no? De la raza aria, de la raza alemana, el pangermanismo, claro, que también denomina. que es distinto al fascismo de Italia con Mussolini, Sí, aunque con rasgos autoritarios y dictatoriales. Exacto. El fascismo nace antes, alrededor de una década antes que el nazismo, nace con Benito Mussolini y es un estatismo por la vía del corporativismo de Estado y apela también, claro que al nacionalismo y a las ideas de que del imperio romano que había hecho grande a Italia. El fascio, ¿no? Sí, pero ahí no hay realmente racismo, aunque hay, como usted bien dice, embajador, autoritarismo, mucho autoritarismo. Por eso cuando se le dice a alguien, tú eres un fascista, lo que se le está diciendo es que es un autoritario, que no le importan las leyes, que pasa por encima de todo. Un poco eso que decía el fin, pues, que justifica los medios. Eso es fascismo puro. Y comunismo es otro término que también se emplea, sobre todo después de la Unión Soviética, ha perdido la vigencia que tenía de partido autoritario, totalitario, hegemónico, como pasó en Rusia, ¿no? Sí, cuando uno habla de comunismo, habla de, digamos, el padre del socialismo científico fue Carlos Marx. Y cuando uno habla de comunismo, habla, digamos, de varias etapas. Una de ellas que ha sido la que se ha puesto teóricamente en práctica, la dictadura del proletariado, que ha degenerado lamentablemente en un grandísimo personalismo y un grandísimo autoritarismo, y por eso, digamos, eso que, o sea, por eso se parece mucho en la práctica, no en la teoría, porque evidentemente que Marx era un doctrinario, o sea, esa gran doctrina marxista no la hay ni en el nazismo ni en el fascismo, pero en la práctica se convierte en un sistema tan autoritario como el sistema nazi o como el sistema fascista. Porque sí, ahí no hay una raza, sino que hay la clase, proletarios del mundo unidos y acá la revolución. Sí, pero al final hay más clases que antes, o sea, eso, digamos, resultó. La nueva clase, el libro de Gildas, el yugoslavo, precisamente la nueva clase que se establecía en los países comunistas. Por cierto, es interesante cuando habla de la Constitución alemana, porque las constituciones tienen dos vertientes, una liberal totalmente, donde se privilegian los derechos humanos, pero se olvida la justicia, y otras como la mexicana del 17 o la rusa, que también son dándole vigencia a la justicia y se priva la libertad. La cubana, por ejemplo, se programa más hacia la justicia, dicen ellos, pero no hay libertad. Entonces, la Constitución alemana combina ese Estado social, preocupado por el pueblo, pero también de derecho, ¿no? Liberal. Claro, y en todos estos sistemas, digamos, soviéticos o comunistas, en definitiva, había dictaduras de partido único, o sea que nadie, no solamente las libertades, que eran muy importantes, por supuesto, sino que nadie podía organizarse ideológicamente en una dirección opuesta al del partido único, que era el Partido Comunista. Y eso resultó en nepotismo, en lo mismo, en personalismo, en continuismo.
Ahora, continuismo. Es que de alguna manera sustituyó, diría yo, históricamente a lo que pasaba con las monarquías, porque Mao fue una especie de nuevo monarca, lo fue Stalin también en Rusia, o sea que el absolutismo tomó cuerpo en cada uno de esos países, ni hablar de Corea del Norte, ¿no? Porque ahí está el gran triunfo de la libertad, diría yo, en esos países, Alemania, la caída del muro de Berlín, y la economía en cifras, la economía occidental triplicó en cifras a la economía oriental, y veamos el ejemplo todavía latente de Corea. Corea del Norte en ruinas, digamos, con una tiranía supuestamente comunista, pero nepótica, que ha pasado de padres a hijos, a nietos, es lo que ha pasado. Y una Corea del Sur pujante. Hoy vemos los productos coreanos compitiendo en todas partes, ¿no? Y de una calidad increíble. Bueno, muy agradable esta conversación sobre el tema ideológico y político, porque detrás de toda la política está la ideología, y en el fondo estos sistemas autoritarios, ya sea el comunismo, el nazismo, el fascismo, tienen de común ese autoritarismo que tú señalas, y una constitución como la alemana es la que ha influido en América Latina. De hecho, también nosotros reclamamos ese Estado social y de derecho que hay que aplicarlo con democracia y con libertad. Así que muchas gracias, Oscar Arnal. Sí. Y seguimos con otros temas, siempre con invitados en el tema de la tecnología, muy importante para la paz y la seguridad internacional. Ya regresamos.